L'Illa Robinson continua aquest repàs de temes que ens han semblat interessants per plantejar-los. El següent a explicar què és exactament el que el seu grup i ell han investigat és el professor Gustavo Deco. Aquí donem la benvinguda. Gustavo, què tal? Muy bien. Una persona que va aterrar fa una mica més d'una dècada a Barcelona, provinent també d'un llarg temps estudiant i donant classes a Alemanya. Ell és originàriament de l'Argentina. De quina part d'Argentina és? De Rosario. Rosario. Una ciudad conocida aquí. Bastant, perquè no? Tot el que sigui Messi mania, evidentment, doncs, a tothom aquí a Barcelona li crida l'atenció. Gustavo Deco encapçala un grup d'investigadors de l'ICREA. Va venir a parar aquí a la Pompeu Fabra, el grup d'investigació de l'ICREA, i què és exactament el que ha centrat la vostra investigació? Què és el que ha interessat a aquest grup que encapçales, Gustavo? Bueno, en el grupo mío en particular es un grupo de neurociencia y es neurociencia teórica, lo que quiere decir que lo que estamos interesados es en tratar de aprender cómo funciona el cerebro, cuáles son los mecanismos subyacentes a las funciones cerebrales, o sea, cómo funciona la memoria. El més ambiciós de la ciència és el que heu triat. Hoy en el siglo XXI, de hecho, la genética y la neurociencia yo creo que son las partes de la ciencia que son más interesantes. Sí. Té a veure el cervell amb la física? Ho dic perquè una persona que ve del món de la física, que primer va entrar en aquesta dinàmica, evidentment és una cosa física, ¿no? Però va més enllà. Sí. A ver, el cerebro está formado por células, en particular neuronas y conexiones entre ellas, y por supuesto la forma en que funcionan estas células es la forma en que comunican y por lo tanto en la que codifican y procesan información, son procesos físicos, con lo cual la única forma de tratar de entenderlo es realmente a través de la biofísica. Por supuesto que hoy en día no hay una disciplina sola responsable de tratar de responder estas preguntas a cómo funciona el cerebro, sino que es un trabajo extremadamente interdisciplinario y por eso se necesita no solamente la física, sino la psicología, la medicina, un misteri, per exemple, això de les sinapsis, no? És a dir, aquesta connexió que fa que les neurones entre si s'intercanviïn missatges i continguts. La veritat és que jo no sé si la investigació neurocientífica estaria a un 5 o a un 6% del teòric 100% quan coneguem tots els misteris que té el cervell. Eso, ¿a qué porcentaje estamos? Yo creo que no lo sabemos, porque no sabemos al final hasta dónde llegaremos, digamos. Sí sabemos que estamos bastante al principio, digamos. Es más lo que no conocemos que lo que conocemos. Una cosa que va molt vinculada a això, conèixer el nostre cervell, té aplicació a patologies i té aplicació a una de les, jo diria que patologies també més desconegudes pel seu origen, pel seu desenvolupament, com és la depressió, i que causa, evidentment, doncs, ja no diria una mala vida a la persona que pateix això, sinó moltes vegades també la mort, no? Llavors, què heu volgut intentar investigar el vostre equip, Gustavo, per intentar aprofundir en el concepte de la depressió? Ya. A ver, primero en general y luego en particular en el tema de depresión. Por supuesto que, como dije antes, si estamos interesados en saber cómo funciona el cerebro en general, en el caso de un cerebro animal o un cerebro humano sano, esto nos puede ayudar también a entender, como una aplicación inmediata, qué es lo que pasa cuando un cerebro, en este caso humano, no funciona por algún defecto de origen neurológico o psiquiátrico. En el estudio en particular a que te referías, nos concentramos en la depresión. Es un estudio conjunto, no solamente de la Universidad Pompeu Fabra y de mi grupo, sino realizado junto con el Hospital Clínic, en donde se realizó la parte experimental, y con Lourdes Fañanas, que es de la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Antropología. Y lo que hicimos fue estudiar si podíamos encontrar algún biomarcador, lo que se llama un fenotipo intermedio, algo de origen más neurofisiológico, que fuese un predictor de la depresión, de tal manera de que
no únicamente uno pueda describir y diagnosticar la depresión en una forma puramente comportamental a través de una encuesta clínica, que es como se realiza habitualmente, sino de encontrar algún correlato neurofisiológico, o sea, más cuantitativo y más biológico, que nos permitiese investigar o predecir la depresión. Ese fue un aspecto, y el segundo aspecto, que quizás es el más importante, la investigación se realizó con gemelos monocigóticos, con lo cual podíamos, y algunos de ellos por supuesto eran depresivos, la mayoría por suerte eran normales, algunos eran concordantes, es decir, los dos gemelos depressivos, algunos eran discordantes, un gemelo depresivo. Quina mostra veu utilitzar? Deuria ser molt àmplia, no? La muestra original, la selección eran de por arriba de 100 mellizos, pero luego a través de todos los criterios, por ejemplo, el que sean monocigóticos y luego criterios de que no tengan ningún otro tipo de enfermedad, criterios de edad, que estuviesen entre determinado margen, que no fuesen ni muy jóvenes ni muy viejos. Al final la muestra que utilizamos fueron de 48 sujetos. O 48 sea, 24 pares de monocigòtics de diferents indrets geogràfics, és a dir, no estaríeu centrats només en l'estat espanyol, m'imagino, sinó en diferents indrets, no? Bueno, en este caso en general eran que vivían aquí, no necesariamente de nacionalidad española. Una curiosa conclusió, que és la que jo bàsicament he destacat en el sumari. La depressió no és una, sinó dues, o almenys no és una categoria, sinó que la podríem escindir en dues categories de depressió. Bueno, en realidad, primero, eso, en el estudio este lo que detectamos es que el origen de la depresión, así como fue diagnosticada, que fue de una forma única y estándar, digamos, como se realiza en clínica, puede tener varios orígenes. Y en realidad la pregunta clave era si el origen era genético, por eso nos concentramos en estudiar gemelos monocigóticos, o si hay también algún origen que puede estar provocado por el entorno y por la forma en la que ha vivido o crecido. Y de hecho la conclusión principal, resumiéndola en una forma muy brutal y sintética, es que ambas cosas son importantes. Es decir, hay una componente genética, definitivamente, pero también hay una componente del entorno. Es decir, las dos componentes son absolutamente necesarias. Y la segunda gran conclusión es, y de ahí viene el uso de este fenotipo intermedio o endofenotipo neurofisiológico, y es que se puede reflejar esta componente genética y del entorno en una forma cuantitativa neurofisiológica, y es que el estado de reposo del cerebro, que fue lo que utilizamos, cambia en depresión, en no depresión. Es decir, la forma en que reacciona o muestra actividad mi cerebro cuando paradigmáticamente y curiosamente no estoy haciendo nada, me refleja ya un nivel de anomalía que lo hace muy prometedor desde el punto de vista clínico, dado que es una condición muy fácil de implementar en cualquier tipo de personas, incluso pacientes, porque simplemente lo que tengo que hacer es nada, relajarme, no dormir en lo posible y no focalizarme en nada. Y a través de la visualización de la actividad del cerebro, en nuestro caso utilizamos neuroimagen, o sea, un escáner, lo que se llama resonancia magnética, detectamos que hay una zona del cerebro en particular, que se llama amígdala, es una zona subcortical del sistema límbico, que muestra un tipo de conectividad con el resto del cerebro cambiada. Que se podría resumir quizás de una forma muy intuitiva, este centro amígdala, que normalmente se lo correlaciona con emociones, con toma de decisiones, con memoria, o sea, es una parte muy importante y muy humana del cerebro, se hipersincroniza, es decir, habla de una forma desordenada comparado a lo normal con el resto del cerebro y deja de tener el rol de zona tipo hub o tipo diva, entre comillas, dado que ya no es tan central como en un humano que no padece de depressió. És evident que el professor ha descrit perfectament el que passa, però el per què passa, és a dir, el per què es produeix aquest detonant, si és de tipus més ambiental, el desencadenant, una persona que fins a aquell moment
podia tenir-ho latent, no ho manifestava, en un moment donat hi ha un detonant, hi ha una espècie d'espoleta desencadenant. Eso lamentablemente no lo podemos. No lo podemos. O sea, sabemos qué cosas definitivamente tienen una influencia causal, como la genética, que se puede reflejar a través del tipo de conectividad, es decir, la forma en la que esté conectado a las diferentes partes del cerebro puede ser diferente en depresión que en un individuo no depresivo. Puede estar relacionado por la forma de expresar la diferente neuroquímica, es decir, que la forma en que estos cables que funcionan a través de la química transmiten información es diferente en un depresivo que en un no depresivo. De hecho, la mayoría del tratamiento farmacológico lo ataca por ese lado. Y otros desencadenantes que evidentemente no tienen forma de influenciar el cableado del cerebro, pero sí de alguna manera aparentemente la neuroquímica. Y puede ser, por ejemplo, un estrés extremo, una infancia infeliz Una pregunta que li tinc que fer. Si genèticament no hi ha aquesta predisposició, això ens eximeix de patir una depressió? És a dir, la genètica és un component ineludible, pregunto, per tenir depressió, o hi pot haver gent que tingui depressió i que no tingui aquell factor genètic que heu determinat que estadísticament és freqüent? Aparentemente la conclusión de nuestro estudio, y es por supuesto extremadamente restrictiva, dado que la población que estudiamos es muy particular y es muy pequeñita, etcétera. Pero al menos nos inclina a especular de que ambas cosas son determinantes. Es decir, que sí necesito una componente genética y que sí necesito una componente proveniente del entorno. Es decir, que si yo no tengo el gen... Es decir, puedo llegar a tener una inclinación genética, pero nunca desarrollarla. Ajá. Pero es necesaria, o puedo tener también una cierta vida estresante y una muy mala infancia, pero quizás genéticamente esté bien predispuesto y no de llegar a... Contra la química, és a dir, tot es pot intentar pal·liar, precisament, li pregunto al físic, no? És a dir, hi ha un desajust de connectivitat química, bàsicament. Per tant, la química pot pal·liar sempre aquest tema? De hecho, la química lo que hace es influenciar la conectividad, y dado que, como dije anteriormente... Si sabem el problema del fals contacte, per dir-ho així, algun producte químic teòricament hauria de tenir ple, però no sempre tots els productes funcionen. No siempre funciona, a veces funcionan y no sabemos por qué funcionan. La depresión es un buen ejemplo, dado que hay drogas que suelen tener un gran índice de éxito, como son lo que se llama SRI, son Serotonin Reuptake Inhibitor, o sea que tocan prácticamente a un neurotransmisor, que es la serotonina, y suelen tener realmente bastante éxito. Sin embargo, la forma exacta de por qué funcionan no la conocemos. Sabemos que afecta la conectividad, también sabemos, hay nuevos estudios muy recientemente, afecta los factores neurotróficos, es decir, los crecimientos de conexiones y crecimientos neuronales en ciertas regiones del sistema límbico, no la amígdala en este caso, el hipocampo, pero exactamente por qué funciona... No. Gustavo, hi ha una certa banalització al parlar de depressió. Ho dic perquè la societat en general, un estat de tristor, de cert abatiment, de cert superestrès, etc., s'acaba utilitzant el concepte de depressió, i això, diguem-ne, jo imagino que és com banalitzar una patologia que pot ser molt seriosa. És a dir, hauríem de ser una mica més concisos i estrictes amb el concepte de depressió. Por eso cualquier psiquiatra o clínico, o incluso en la neuropsicología, digamos, se puede distinguir muy finamente, incluso a nivel comportamental. Una cosa es estar triste porque me pasó algo mal, porque perdí una persona querida, porque perdí el trabajo, porque no tengo dinero, por lo que sea. Digamos, y otra cosa es estar depresivo, en donde una de las características clásicas es lo que se llama anedonia, es decir, no soy capaz de sentir placer. Cosas que habitualmente me causaban placer, ya no me causan placer. Anedonia. Es una de las características más determinantes de la depresión,
Y eso es lo que la distingue de una simple tristeza o de levantarse un día mal. Que eso lo tenemos todo el mundo y es aparte un mecanismo de defensa, con lo cual es un índice de salud. Li pregunto a una persona de l'hemisferi sud, però no sé, hi ha zones del món on els percentatges estadístics a vegades diuen el sol fa molt, no? És a dir, en llocs, diguem-ne, assolellats, la gent no pateix tanta depressió i això és un estereotip, no? Te lo puedo contar como no científico. Como no científico. Sí. Ara no reconeixo l'opinió del científic, sinó d'observador, per dir-ho així. O sea, una forma en la que normalmente los científicos nos rehuimos a contestar, ¿no? De forma subjetiva. Pues, si vol retirar la pregunta. He vivido 17 años en Alemania sin sol y donde la calidad de la comida... Estava començant a entristir. Direm que entristir no, por suerte no soy depresivo ni tengo tendencia a la depresión, pero evidentemente influencia... Entre Frankfurt, Múnich o Barcelona y el sur d'Europa... El clima, el nivel de vida, la cordialidad de las personas, la comida... la serotonina suposo que ho detecta, això, tiene no? Influencia, con lo cual pueden estar dentro de los factores del entorno que pueden desatar o no desatar. Seguirem atentament tot el que ens vulgui explicar Gustavo Deco i tota la seva gent, perquè són temes que ens fan reflexionar profundament. Gràcies, Gustavo, per venir avui a explicar aquí a l'illa de Robinson. Ens queda encara una entrevista que és amb en Lluís Busquets. Ell ha escrit un llibre de gairebé 600 planes que ve a ser la història de la religió i vista a través del que en diria ell els perdedors.